desde la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California. Soy Alejandro Bermúdez y desde estos estudios de EWTN y de Radio Católica Mundial quiero darles una vez más una bienvenida a nuestro programa Cara a Cara, a su programa Cara a Cara. Gracias como siempre por escribirnos a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com, y hacernos llegar sus dudas, sus intereses, sus preocupaciones, porque son importantes para definir los temas que abordamos en el programa. Y esto también influye en las personas, en los expertos, en las expertas que invitamos para poder conversar de estos temas tan importantes. Existe una constante preocupación, hermanos, en la situación de los matrimonios en la comunidad católica y en general. Nosotros sabemos que el matrimonio a nivel mundial, incluso fuera del contexto de la Iglesia Católica, es una institución en crisis. No solamente porque cada vez menos personas se casan, sino también porque cada vez más personas se divorcian. Entonces, he querido invitar a una hermana que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones para hablar de este tema, y es mi compatriota Carla Ferrando Bowling, que es responsable de la pastoral de familia y de matrimonio de la Arquidiócesis de Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, para hablar sobre qué cosa, los matrimonios en crisis y cómo tratar de rescatarlos. Carla, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Alejandro. Un placer estar aquí en tu programa nuevamente contigo. Te agradezco la oportunidad. Carla, como he mencionado en otras ocasiones, yo soy consagrado y en consecuencia no tengo la experiencia de una vida matrimonial de la que pueda hablar directamente de las cosas que vivo, ¿no? Pero además de estar bendecido con la amistad de muchísimos matrimonios, en mi parroquia, en el movimiento, en la Sociedad de Vida Apostólica a la que pertenezco, en el Perú, aquí en Estados Unidos, y tengo además un grupo, una agrupación mariana de papás casados, obviamente, católicos casados en la parroquia, relativamente jóvenes, es decir, entre los inicios de los 30 a los inicios de los 40, ¿no? Es el rango de edad. Y estos son padres de familia, esposos muy comprometidos, y veo que a pesar de su compromiso y de su decisión y de la seriedad con que se prepararon para el matrimonio, la seriedad con la que viven su matrimonio, ayudados por la vida sacramental, por la vida parroquial, por la vida comunitaria, por la formación, de todas maneras reconocen que el matrimonio es un camino exigente y es un camino difícil. Entonces, comencemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre los cuentos de hadas, donde, digamos, las historias de éxito terminaban con el matrimonio, y la vida real, donde las exigencias más bien comienzan con el matrimonio? Es una gran diferencia. Realmente eso es una visión no realista de lo que significa y lo que es un matrimonio. La parte que dices de los cuentos de hadas es bonito, pero si hablamos de las novelas ni vayamos a ese tema, porque ya sabemos lamentablemente cómo los medios sociales influyen en la creación de estas fantasías de un amor romántico que todo lo puede y que es perfecto y que nunca falla. Pero sabemos bien que esa no es la realidad. Es un camino de fe, es una vocación que se vive día a día y que tenemos que cuidar y alimentar. Así como cuidamos una planta y tenemos que ponerle agua todos los días, igual, mucho más aún nuestro matrimonio, esta relación que tenemos, que como tú bien dices, gracias al sacramento y los dones que hemos recibido en la iglesia, podemos encaminarnos, pero eso no quiere decir que ese matrimonio no está dentro de este mundo, y en este mundo es donde nosotros vamos a
tener que lidiar con todos los desafíos que afectan a una pareja y que pueden crear situaciones de crisis matrimonial. En el matrimonio, por la propia dificultad que mencionas, Carla, tenemos que reconocer que es un camino exigente. Y todo camino cristiano lo es. Lo es la vocación del sacerdote, lo es la vocación del consagrado, de las religiosas. Todas tienen sus distintos desafíos, sus distintas dificultades, y Dios es suficientemente generoso como para darnos la gracia que necesitamos para cumplir con nuestra vocación, que es nuestro llamado. Nos llamó a esta vocación, a quienes están casados los ha llamado a la vocación matrimonial, no para que fracasen, sino para que sean felices, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia entre la dificultad regular que los esposos deben enfrentar en su vida matrimonial y un matrimonio que está en crisis. Y de este matrimonio que está en crisis es el que me gustaría hablar, porque, Carla, si a través de la experiencia con la que Dios te ha bendecido y del trabajo pastoral que tú realizas, logramos salvar un matrimonio, nos podemos dar por absolutamente bendecidos en el programa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dificultades naturales del matrimonio de lo que podríamos llamar un matrimonio en crisis? ¿Qué es un matrimonio en crisis? Bueno, como tú bien dices, hay crisis, pequeñas crisis que tenemos en el día a día, porque es una adaptación de dos personas que entran a vivir dentro de esta relación matrimonial. Eso es pequeñas cosas, pero crisis graves que un matrimonio afecta incluyen 3 áreas importantes. Y esto te lo comparto cuando tuve la oportunidad de estar en Irlanda para la Jornada Mundial de las Familias, que se celebró con la convocatoria del Papa Francisco. Uno de los talleres explicaba cuáles son las crisis que afectan a nuestros matrimonios, y son 3 crisis básicas. Infidelidad. Hay un grave problema de infidelidad dentro de los matrimonios hoy en día. Y parte de esta infidelidad también consideramos a la pornografía. Porque a veces muchas parejas piensan, sí, es una infidelidad virtual, pero lo es. Es una infidelidad, es una traición a la otra persona. Entonces, esa es una de las crisis. La otra crisis que tienen grave son adicciones, que también podemos incluir la pornografía, pero adicciones, personas que trabajan demasiadas horas, personas que están adictas al alcohol, etcétera. Esas adicciones van a afectar nuestra vida matrimonial también. Y otra crisis es la falta de comunicación que tienen que no saben comunicarse, y también los problemas que tienen en su vida íntima, sexual. No se comunican y no hay una intimidad sexual como debe de ser. No estamos llamados a ser una sola carne y no se está dando esa relación de intimidad que debería darse con el cónyuge. Comencemos por el problema de la comunicación. Tuviste la gentileza en un programa anterior de hablar de la importancia de la comunicación. Sin embargo, a través de los problemas y de la investigación de estos problemas matrimoniales, como tú hablabas, un experto fue el que abordó este tema en la Jornada Mundial de las Familias en Irlanda. Y esto, en consecuencia, se ha estudiado, se ha ido conociendo un poquito mejor. ¿Cuáles son los problemas habituales en la comunicación y cuáles son las alternativas, las respuestas, las salidas o las soluciones a este problema de la comunicación? Lo primero es falta de comunicación. No se comunican. En una pareja tú no puedes asumir que la otra persona entendió o sabe. Mi esposo no sabe lo que está pasando por mi mente si yo no se lo digo. Tienes que tener esa comunicación intencional. Tienes que expresar lo que sientes. Las mujeres tendemos mucho para no evitar una situación de conflicto, mejor no lo digo, mejor lo callo.
Pero si eso te está hiriendo, eso al final te carcome por dentro, te destroza tu relación. Tienes que decirlo. Si mi esposo me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, estoy bien, pero no estoy bien, tengo que ser abierta a comunicar mis sentimientos y qué está pasando por mí. Y respetar los momentos para comunicarme con la otra persona. Tengo que buscar momentos apropiados para comunicarme con mi cónyuge. No puedo increpar a mi esposo en el supermercado, cuando voy de compras, y reclamarle o criticarle por cosas. No. Tenemos un dicho en español que dicen los trapitos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Pues es eso, se lavan en casa. Yo no voy a avergonzar a mi marido ni pretendo que él me avergüence a mí hablando de temas que por cuales estamos pasando y teniendo problemas enfrente de todo el mundo. Tómese el momento, busque el momento apropiado para hacerlo, comunique en pequeñas cantidades lo que quiere hacer y sobre todo aprende a escuchar también. Porque a veces hablamos mucho pero no escuchamos lo que la otra persona nos quiere decir. ¿Qué me quiere decir mi cónyuge? Estoy escuchando, escuchar de verdad, ¿no? Porque muchas personas le entra por un oído y le sale por el otro. No te están escuchando, te están ignorando. Por eso tiene que buscarse un momento especial para que ambos estén dispuestos a entrar a esta comunicación y a entenderse mejor para mejorar la relación. Este tema de la disposición, es decir, de buscar un momento en que ambos estén dispuestos, me parece fundamental, porque muchas veces escucho personas que dicen, mira, yo prefiero no conversar porque cada vez que conversamos terminamos peleando, ¿no? Y ese es un error, es una claudicación, es una renuncia a algo que es esencial, que es la comunicación. O no es verdad que toda comunicación tiene que terminarse peleando si se escoge el momento y sobre todo si acuerdan los cónyuges, vamos a escucharnos, vamos a hacer un esfuerzo, y si alguien se siente ofendido va a decir, oye, esto es lo que me dice, me ofende, para de alguna manera adaptar los términos del diálogo. Sobre ese aspecto, Carla, ¿qué recomiendas tú a los varones? Porque nos decías algo muy sabio sobre las mujeres, sobre la necesidad de encontrar el buen momento, de saber regular lo que dicen, lo que sienten. Uh-huh. En el caso de los varones, ¿cuáles suelen ser los errores habituales que cometen en la comunicación en el matrimonio? Bueno, los errores habituales es no estar dispuesto a escuchar, ¿no? Estás como regalando unos minutos de tu tiempo, un momento. La relación es de dos, tienen que invertir el tiempo los dos. No me estás haciendo un favor por escucharme por 5 minutos. Es una responsabilidad porque tú también quieres el bienestar de nuestro matrimonio. No solo soy yo, somos ambos. Entonces, decirle a nuestros hermanos que por favor escuchen a sus esposas. Denle 5 minutos, pero escúchenlas de verdad. Tomen atención a lo que le están diciendo, presten atención. Lo otro con los hombres es que a veces, como te expliqué anteriormente, tratan de solucionar los problemas y a veces no queremos una solución, solo queremos ser escuchadas, eso es lo único. El otro problema que veo es que a veces no hay hay como una ignorancia a lo que se está diciendo, al problema, se evade, no tomas una acción. Lo que tú acabas de decir es importantísimo, Alejandro. Parte de una buena comunicación es exponer el problema, comprobar que lo que tú acabas de decir, por ejemplo, lo que tú dijiste fue que de ahora en adelante quieres que me consultes cuando hagas una transacción en el banco para que nuestras cuentas de cheques estén balanceadas, ¿verdad? ¿Eso es lo que me has querido decir? Sí, eso te he querido decir. Pues de ahora en adelante eso es lo que vamos a hacer. Y tienen que anotarlo y tienen que ponerlo en acción. Tienen que llevar eso de una forma concreta para que esa comunicación, ese acuerdo que tú acabas de decir se establezca, no se quede en el aire.
Porque ¿qué hacemos? ¿De qué gastamos energía y hablamos, y podemos hablar aquí todo el tiempo, si no ponemos eso en acción? Entonces, si vemos que algo está fallando, tenemos que resolverlo. Si tú llevas tu carro al taller, al mantenimiento, te dicen, tienes que ponerle aceite una vez al mes, tienes que hacerlo, porque sabes que si no el motor te va a fallar, tal cual. Tienes que tomar acción en las cosas y problemas que ves que están afectando tu relación. ¿Cuáles son las mejores condiciones para encontrar los momentos de diálogo? ¿Qué circunstancias tienen que tomar en cuenta, ya sea las personas que son temerosas de dialogar, ¿no?, reacias a dialogar, ya sea aquellas que son un poco impulsivas y que quieren discutir las cosas inmediatamente? Lo mejor para buscar el mejor momento es, primero, hacerlo cuando estamos solos, Alejandro, dentro de la habitación, no enfrente de los hijos. Muchos padres de familia se pueden tirar los platos, como dice el Papa, se tiran el plato, sí, pero que los hijos no sean testigos de discusiones o gritos. Comuníquense en un ambiente tranquilo donde ustedes puedan expresar lo que sienten. ¿Cómo comunicarse? Parte de cómo comunicarse también, hacerlo, es darle la oportunidad a la otra persona que se abra. A veces somos como demasiado impulsivos o agresivos o queremos una respuesta. ¿Quién sabe? Ese momento en que estás totalmente alterado no es el mejor momento para que te comuniques y no vas a comunicar lo que quieres dar. Al contrario, puedes herir y puedes insultar a tu cónyuge. Entonces, uno de los dos tiene que ser capaz de evaluar la situación y decir, mira, entiendo que este problema lo tenemos, pero ahorita no es el mejor momento. Coordinemos para en 1 hora o 2 hablar, o mañana a tal hora nos ponemos de acuerdo, nos encontramos, vamos a tomar un café o hablamos de este tema. Pero no hacerlo cuando estamos alterados o pensamos que vamos a poder agredir o atacar verbalmente a nuestra pareja. Este tema de la comunicación me parece fundamental, absolutamente fundamental, porque cuando mencionas los otros problemas, como el problema de la infidelidad, por ejemplo, y su vinculación con la pornografía, o el problema de la intimidad, no veo cómo estos problemas se puedan resolver sin el diálogo, ¿no? Y sin una gran grandeza de corazón, en muchas ocasiones una gran necesidad de perdón. Entonces, creo que es importante insistir en esto, en que los esposos, especialmente en una situación de crisis, no pueden tirar la toalla, porque muchas veces lo que escucho en matrimonios que van en dirección a la ruptura, es que, o sea, ya no tenemos nada que conversar. Ya hemos conversado y nunca podemos ponernos de acuerdo. ¿Qué les dirías tú a aquellos que ya han o están al borde de tirar la toalla respecto de dialogar? Les diría que que perseveren, perseverancia, ¿no? Qué fácil es tirar la toalla. Cualquiera puede hacer eso. Es una actitud irresponsable de no afrontar un problema que tenemos. Si vemos que la comunicación está totalmente cerrada por parte del cónyuge y no hay nada que podamos hacer, siempre existe una ayuda de un profesional, de un psicólogo que esté bien preparado, inclusive de hablar con nuestro párroco para que nos ayude y nos guíe. Pero el hecho de cerrar las puertas no te ayuda en nada, porque qué poco realmente inviertes en tu matrimonio. Cuando nos casamos, hicimos una promesa de por vida. Igual cuando en tu vida consagrada, como dijiste, es una promesa, es una vocación de por vida. No es porque mañana decides que ya no vas a continuar. Nosotros tenemos que perseverar y ser constantes. Si, Alejandro, si por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo, si por ejemplo, para que tú aprendas a manejar, a conducir,
te inscribes en una academia y estás por 6 meses tomando clases solamente para conducir un carro, ¿por qué no le das el tiempo y el esfuerzo a tu matrimonio? Estás hablando de tu familia y tus hijos. Entonces no de podemos... tu futuro y de tu vocación. Exactamente. Entonces no podemos tomarlo a la ligera y decir, bueno, no funciona, entonces paso la página y ya comienzo. No es así. Hay que tener toda relación, y no solamente en un matrimonio, Alejandro, en todas las relaciones humanas nosotros tenemos que invertir tiempo y trabajar en la relación para mejorarla y fortalecerla. No simplemente rendirnos y decir, ya no continúo más con esto. Eso no es. Y Carla, ¿qué recomendación harías a aquellas personas que parte de la razón por la cual ya no quieren dialogar es porque están muy resentidas, muy amargadas y donde ya hay un componente afectivo negativo, ¿no? Que los predispone a rechazar lo que viene del otro? ¿Qué caminos pastorales o de sentido común encuentras para la sanación de esos sentimientos negativos que muchas veces son el principal obstáculo a que las personas digan, voy a hablar y te voy a escuchar, ¿no? Lo que sucede con muchas parejas que están en crisis es que las parejas no son capaces de pedir perdón o no aceptan el perdón, no propician ocasiones de reconciliación. La iglesia nos ofrece el sacramento de la reconciliación y a veces no tomamos ventaja de esta oportunidad. Si bien es cierto que hay heridas muy fuertes que a veces son difíciles de sanar, porque como tú bien acabas de explicar, hay momentos en que ya no das más, porque se han herido y se han dañado tanto, que necesitan definitivamente una ayuda de un profesional que les ayude a sanar y a reconciliarse y a perdonar de corazón. Pero es algo que ambos tienen que estar de acuerdo. Si tú hablas con algún profesional o un psicólogo que hace terapias para matrimonios en crisis, lo primero que te van a decir es que ambos tienen que venir a la terapia, no pueden venir por separado y tienen que firmar un compromiso de que van a continuar con las sesiones por determinado tiempo hasta que se resuelva la crisis y que puedan regresar a su vida matrimonial. Esto me parece importante, especialmente para que tengan esperanza aquellas personas que ya han llegado a algunos puntos que los he visto en mi experiencia apostólica, en que ha llegado a unos puntos de amargura y frustración que realmente los ha conducido a estados de depresión, o sea, en donde como sabes, una de las características de la depresión es la total falta de esperanza, de que hay una salida, de que algo se puede hacer, ¿no? Y a esas personas, yo creo que tus palabras respecto de seguir invirtiendo, sobre todo reconociendo que es su vocación y que Dios está de por medio, son fundamentales, ¿no? Por supuesto, y no podemos rendirnos por situaciones de crisis o problemas que tengamos en el matrimonio tan fácilmente. ¿Por qué nos rendimos tan fácilmente, Alejandro? ¿Por qué no le damos el tiempo a nuestra familia? ¿Es que acaso no vale la pena? Tenemos que darle un tiempo. Sí, como tú dices, por la crisis puedes perder la esperanza, puedes estar desanimado, deprimido, pero tú eres el único que puede salir de ese hoyo. Y nunca lo vas a poder hacer sin la ayuda de Dios. Si no te aferras a Él y si Jesús no está realmente como base y fundación de tu matrimonio y tu vida, es difícil que lo puedas hacer solo. Sabemos también, según las Escrituras, lo que dice San Pablo, ¿no? No hay cosa más terrible que la gracia de Dios no nos ayude a superarla. Entonces, no pongamos a un lado al Señor. El Señor nos ayuda en este camino, nos va a dar las gracias para salir adelante y fortalecer nuestra unión. Él puede reparar todo, Alejandro. Para Él nada es imposible. Matrimonios que, como tú dices, por tu experiencia, que ya no les dabas ninguna esperanza de que continúen, se han reconciliado, pero tienen que estar ambos dispuestos a hacer ese sacrificio, a dar un paso y lo demás ponerlo en manos de Dios, que se encarga de restaurar y reparar esa unión.
Carla, hablemos luego, después de la pausa, de estos otros desafíos que sabemos que son las heridas que pueden llevar a la crisis del matrimonio. Estoy hablando con Carla Ferrando Bowling de la Arquidiócesis de Washington, D.C., sobre los matrimonios en crisis y la manera como estas crisis se pueden resolver si es que existe la disposición para salvar algo que vale la pena por toda la vida y que cuenta siempre con la gracia de Dios. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara, ya volvemos después de una breve pausa. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara con Carla Ferrando Bowling, hablando de los matrimonios en crisis y de las oportunidades que existen para poder reconciliarlos, para poder salvarlos, para poder volver a los esposos a una vida de fidelidad a la vocación a la que Dios les ha llamado, siempre y cuando sean conscientes de los grandes enemigos de la vida matrimonial y, en segundo lugar, de los medios para poder resolverlos. Carla, hablabas tú del tema de la infidelidad asociada a la pornografía, ¿no? Y el tema de la infidelidad tiene muchas formas, desde aventurillas, entre comillas, que los que la tienen consideran que no es importante cuando en realidad están destruyendo esa vocación a ser un solo cuerpo en el matrimonio, o hasta la bigamia que encontramos en muchas comunidades hispanas, ¿no? ¿Cómo enfrentar el tema de la infidelidad? Porque tenemos dos partes acá, una parte ofendida, que por la experiencia que yo he tenido produce un sentimiento de traición tan duro que se vuelve muy difícil perdonar, ¿no? Y por otro lado, la parte que ofende, que suele minusvalorar la importancia de la traición, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esta dinámica y de los caminos de reconciliación en circunstancias como estas. Lo importante es, cuando hay un problema de infidelidad, es recomendarle a la persona que ha sido infiel de ser honesta y tratar de confesar eso a su cónyuge lo más pronto posible. Porque mientras más tiempo te demoras, más se termina de destruir la relación. Es importante ser honesto. Y en la persona afectada, recomendarles también que traten de escuchar lo que la otra persona, que no es fácil confesar que ha sido infiel, tiene que decirles, pero que traten de hacerlo con calma. Escuchen primero. Ya el hecho que dio el paso y que confesó lo que había pasado es bastante. Con eso no estoy justificando, no estamos justificando una actitud de esa manera, para nada. Pero sí tenemos que escuchar y aceptar y entender que eso se dio. Cuando ya se dio el problema, ¿qué podemos hacer? No podemos llorar sobre la leche que ya está derramada, ¿verdad? Como decimos popularmente. Tenemos que tomar una acción. Y la acción es, ¿qué vamos a hacer para salvar este matrimonio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no dejar de hacer oídos sordos a las personas que dicen, bueno, si ya te engañó, déjalo. Ya si te engañó una vez, te lo va a volver a hacer otras veces. Eso es lo que escuchas que la gente te dice, ¿no? Y nosotros no podemos caer en esos juegos. La gente no está dentro de tu familia, la gente no basta. Tus hijos merecen que luches por tu matrimonio. Y si la otra persona confesó, hay oportunidades de sanación y reconciliación. No es una razón
para que nosotros busquemos una anulación, ¿verdad? No es una razón. Nosotros somos capaces, como un matrimonio católico y cristiano, de vivir la castidad en el matrimonio. Y muchas veces la gente no habla de este tema. Castidad en el matrimonio es la relación íntima que se tiene entre el esposo y la esposa dentro del matrimonio y se vive, porque es una comunicación que se establece también íntimamente entre ambos esposos. Entonces, ¿estamos teniendo y viviendo esa castidad en el matrimonio o no lo estamos haciendo? ¿Por qué surge esta infidelidad? ¿Hemos descuidado acaso a nuestro esposo, a nuestra esposa? Entonces tenemos que evaluar, no por el hecho simplemente de encontrar culpables, sino para poder entender en qué fallamos y qué podemos hacer para rectificarlo. Hay esperanza. No todo está dicho y se puede trabajar en la relación por el bien de nuestra familia y de nuestros hijos. Sí se puede. Sobre este tema existe un vicio y una distorsión cultural muy importante, que es la de creer que la infidelidad del varón es casi inevitable, por un lado, y que por otro lado es menos grave que la infidelidad de la mujer, ¿no? Cuando nosotros sabemos que en la tradición bíblica y en la enseñanza de la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento primero, Dios habla de la relación con su pueblo como una relación conyugal, ¿no? Y habla de la fidelidad como un elemento esencial de la vida, y en consecuencia la infidelidad matrimonial se vuelve un pecado tipo. Es un pecado tipo. Pocos entienden que la infidelidad matrimonial como tipo de pecado es más grave que la infidelidad de un consagrado, de un sacerdote, sin decir que esas estén bien o sean aceptables. Porque el hombre casado tiene mujer, la mujer casada tiene varón, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento San Pablo retoma ese tema hablando de que el esposo ama a la esposa como Jesucristo ama a la iglesia. Entonces, Jesucristo jamás traicionaría ese amor diciendo, bueno, yo soy hombre, ¿no? Entonces, cuán importante es hacer comprender a nuestra comunidad que el adulterio es un pecado gravísimo y es un pecado tipo, ¿no? Y que no es simplemente una cana al aire o cosas por el estilo. Así es. Aparte, en nuestra sociedad también hispana, lamentablemente, está este problema del machismo, ¿verdad? Sí. El machismo es una imposición que quiere el hombre a la mujer. En ese versículo de San Pablo dice, como Cristo ama a su iglesia, y también dice, mujeres sean sumisas, pero una sumisión se está hablando del amor sacrificial incondicional que tienen. No quiere decir que la mujer va a ser esclava del esposo, ni que el hombre va a abusar de esa posición, porque yo soy hombre y así se hacen las cosas, y porque yo soy hombre justifico mi infidelidad. O sea, un hombre y una mujer, ambos son capaces de controlar sus instintos. Y Alejandro, nosotros no nos comparamos con los animales. Nosotros no somos seres que vivimos solamente de instintos. El Señor nos ha dado un intelecto para que nosotros podamos tomar decisiones y pensemos bien en lo que estamos haciendo. Si podemos en ese nivel, nos comparamos. Y el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza para ser mejores, no para reducirnos a un nivel inferior. O sea que esa no es una razón para decir yo puedo o no puedo. Sí, bueno, a una mascota, ¿no? Un perro, pero una persona, un ser humano, no podemos llegar a ese nivel de decir yo no puedo controlar esto. Claro que lo puedes controlar, porque es una promesa que hicieron para de por vida, de ser fieles al uno al otro. Esto es algo que se tiene que tomar muy seriamente cuando se entra a la relación del matrimonio. Es importante que entendamos y nos acordemos de esas promesas conyugales que hicimos el día que nos casamos.
Entonces, si nos estamos olvidando de eso, estamos desviándonos totalmente de la relación. Y, sin embargo, nosotros sabemos que en situaciones lamentables esta infidelidad a veces ocurre. Como tú mencionabas, es una de las razones que llevan precisamente al fracaso del matrimonio. En alguna ocasión me tocó ver un caso de infidelidad donde el cónyuge que fue infiel estaba profundamente arrepentido, ¿no? Y la dificultad estaba en el perdón de la otra parte, en realmente perdonar. ¿Cómo sé que no lo vas a hacer de nuevo? ¿Cómo has podido hacerme esto? Y un sentimiento de obsesión y de profunda herida completamente comprensible. A estas personas heridas por la infidelidad, cuando la parte ofensiva auténticamente se arrepiente y pide perdón, ¿qué le recomendarías a la parte dolida, ofendida, que tiene una auténtica dificultad de perdonar? Les pediría que se aferren a Dios, porque Dios es el único que puede sanar y restablecer cualquier relación rota. A veces humanamente no podemos, Alejandro. No podemos, somos seres humanos. Y el perdonar es divino, viene del Señor. Entonces les pediría que por favor no se rindan, que den una oportunidad, que pidan la ayuda de Dios para que Dios les dé las gracias para salvar esta relación. Dios permitió que lleguen al altar ese día, porque fue su voluntad de que sigan este camino de fe juntos. Y Dios va a hacer que ustedes restablezcan su unión, pero tienen que ponerlo en manos del Señor. Es difícil hacerlo por tus propias fuerzas porque es imposible. Como seres humanos vamos a fallar y vamos a estar siempre con estos pensamientos negativos, pero si lo ponemos en manos de Dios, Él va a actuar y va a hacer maravillas en restaurar esa unión. Entremos ahora al tema de la intimidad, Carla. Hay mucha confusión sobre este tema, y sobre todo los jóvenes en el ambiente secularizado de hoy hablan mucho de la necesidad de la compatibilidad sexual, digamos así, entre comillas, y esto es lo que los lleva a creer que la convivencia prematrimonial es muy importante para saber si existe esa compatibilidad sexual. Lo curioso es que la sociología, los estudios de sociología, son contundentes en demostrar que las personas que conviven tienen menos probabilidades de durar en el matrimonio que las personas que no conviven y que esperan a la intimidad después de recibir el sacramento, es decir, a partir del matrimonio. Sin embargo, incluso en el matrimonio, este es un problema y yo supongo que también el diálogo acá es una solución. ¿Qué es lo que sabemos a través de la pastoral matrimonial de los desafíos que hay en el ámbito de la intimidad y de los caminos para solucionarlo? Lo que sabemos que la sexualidad en el matrimonio está siendo muy atacada, especialmente porque, ¿qué pasa, Alejandro? En un momento se separó lo que es procreación. El matrimonio tiene un poder unitivo y procreativo, pero se separó. Con toda esta inundación del problema, de yo no quiero tener hijos, entonces lo que Dios había diseñado en su plan divino, hacer que una unión íntima entre el hombre y la mujer tenga el carácter unitivo y procreativo, se separaron. Entonces, esta cultura hedonista que solamente está buscando satisfacer el placer, les vende esa idea.
¿no? Les vende una idea que simplemente esto es algo que me tiene que dar placer a mí y la otra persona no me importa. No, es una entrega total, es ese amor sacrificial de que no estoy usando a la otra persona como un objeto para satisfacer mis deseos carnales, sino que esa otra persona me entrego totalmente a ella y la recibo de esa manera y voy a hacer que esa unión y esa intimidad, esa comunicación que también se da obviamente cuando los dos se convierten en una sola carne, sea real y sea afectiva. Y tienen que hablarlo también. Cuando tienen problemas de intimidad, hay expertos que los pueden ayudar en el camino. Si no hablamos, volvemos a la comunicación, no podemos mejorar en esta área. A veces se piensa que sí, la mujer o el hombre tiene que estar dispuesto a tener unas relaciones íntimas en el momento que la otra persona lo pida. No, 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 no es así. Eso es utilizar a la otra persona. Tienen que buscar ocasiones oportunas. Si se van de viaje o si planean una salida especial entre los dos, siempre va a haber personas que pueden ayudar, cuidar a los hijos para que ustedes se entreguen totalmente y hagan de su matrimonio esta unión que Dios ha diseñado. Juan Pablo II hablaba mucho de eso en la teología del cuerpo, increíblemente. Toda la teología del cuerpo es eso. ¿Cómo éramos nosotros antes de la caída, antes del pecado original? Éramos capaces de vernos a los ojos y saber lo que había en el alma de la otra persona. Pero con el pecado original se separan y entonces se crea ya no hay comunión, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, y nosotros tenemos que tratar de restablecer esa comunión y tener esta vida y esta sexualidad como Dios nos ha dado, porque es bueno. El Señor lo creó porque une, procrea y ayuda a la pareja. Es bueno tener eso, pero es importante entendernos y comunicarnos en esa área también. Carla, cuando tú has estado acompañando el camino de preparación al matrimonio, ¿crees tú que ese es un momento oportuno también en el que con la prudencia del caso los futuros esposos hablen respecto de su comprensión de la sexualidad, de su manera de verla, de sus expectativas, para que sepan cómo van a vivir, por ejemplo, la regulación natural de la natalidad, cómo van a vivir la intimidad, cuáles son las ideas o expectativas que cada uno trae? ¿Consideras esas conversaciones fructíferas? Por supuesto. Por supuesto, en las clases de preparación matrimonial nosotros les damos un curso de introducción a la planificación familiar natural. Les explicamos cuáles son los métodos para el control de la natalidad, para planificar, como tú bien dices. Y también les enseñamos, especialmente cuando están juntos como pareja, cuáles son los efectos nocivos de las píldoras anticonceptivas, por qué destruye a la mujer, por qué es importante que tengamos conciencia de cuáles son las formas de que nosotros podamos posponer un embarazo por métodos naturales. Y es importante que lo sepan, porque a veces el hombre está totalmente desconectado de la mujer y toda esta fase de fertilidad depende del ritmo de la mujer. Entonces el ritmo de la mujer, el periodo que tiene todos los meses, determina las fases fértiles, y si el marido no sabe o no entiende el cuerpo de su esposa, ¿cómo va a ayudar en ese proceso? Si quieren traer hijos al mundo y saben cuál es la fase fértil, entonces son capaces de tener una relación plena y completa. Y tiendo a pensar, por las conversaciones que he tenido con estos esposos jóvenes, como te contaba, del grupo que tengo la bendición de coordinar, muchas veces las expectativas del hombre se ven frustradas porque incluso siguiendo, digamos, la regulación natural de la natalidad,
se quejan de que en los periodos infértiles, si es que están esperando, digamos, espaciar un poco el número de los hijos, razonablemente, es difícil crear el ambiente como para que la mujer se sienta realmente totalmente partícipe del acto unitivo, ¿no? Y muchas veces no existe la idea de qué es efectivamente lo que va a hacer que mi esposa reaccione adecuadamente, reaccione positivamente, reaccione románticamente, digamos, ¿no? Entonces, en ese campo, ¿cuáles son los términos del diálogo más adecuados para la comprensión y para resolver estas cosas que en algunas ocasiones producen más tensiones de las necesarias, ¿no? Por supuesto, trae mucho estrés a la pareja. Una de las cosas que hacemos, que me había olvidado de comentarte, parte de la preparación, hay un inventario de preguntas que se hacen a las parejas que van a la preparación matrimonial. Estas preguntas se hacen por separado. Entonces, uno de los capítulos de este programa es todo lo que tiene que ver con la sexualidad en el matrimonio. Lo que pasa es que a veces, y sobre todo en nuestra cultura, aunque parezca mentira, estos temas de sexualidad son un tabú. Y cuando se entra una relación en el matrimonio, como Dios lo ha creado y que ya hablamos que es bueno, y la otra pareja no comunica qué es lo que me hace bien, qué es lo que hace mal, qué es lo que me gusta o lo que no me disgusta abiertamente y tranquilamente al esposo, entonces no va a haber una intimidad per sí, no va a haber la intimidad que ellos desean llegar, porque simplemente yo estoy ocultando, no lo estoy diciendo, o me da pena o me da vergüenza. Tienen que hablar de eso. Si no pueden hablar y no pueden llegar a tener esa relación íntima recomendable, es buscar la ayuda de un experto. Pero se puede hablar, se puede hablar. Es más, se tiene que hablar. Tienen que hablar de eso, porque es parte de esa comunicación efectiva que tiene que haber entre el hombre y la mujer. No puedes ignorar, él no puede hacer cosas por su lado y ella tampoco, están juntos en la relación. Entonces no tengan pena, hablen de lo que les gusta o lo que no les disgusta y cómo poder establecer esta intimidad sexual en su matrimonio. Cuando tú hablabas de estos problemas, de estos obstáculos que muchas veces se presentan y que, como hemos visto, el diálogo es el camino fundamental en todas estas distintas circunstancias, pero un diálogo cristiano, es decir, un diálogo iluminado por la gracia de Dios, un diálogo en el contexto de la oración, un diálogo con conciencia sobrenatural, un diálogo abierto a la intervención de alguna ayuda de terceros si es que es necesaria, ¿no? También hablábamos un poco fuera de cámaras de un problema que tú ves en el matrimonio, que son las relaciones abusivas, que no son infrecuentes en nuestras comunidades hispanas, ¿no? Es un problema complejo porque muchos de los varones que son abusivos provienen de familias en las que eso es lo que vieron. Y eso es lo que les hace creer que es normal y en realidad estos abusos pueden llegar a niveles patológicos, ¿no? ¿Es factible salvar matrimonios en estas circunstancias y revertir esta tendencia, especialmente en los varones? Sabemos que también acontece en las mujeres, pero de una manera minoritaria. Es fundamentalmente un problema de los esposos, ¿no? Alejandro, todo es posible de la mano de Dios. O sea que no hay problema que el Señor no nos pueda ayudar a resolver. Lamentablemente en la comunidad hispana se da mucho este tema de la violencia doméstica. Y también, como tú dices, puede ser de la mujer al hombre, pero es mucho más frecuente del hombre hacia la mujer. Entonces es parte de
cómo la cultura, cómo han sido creados esa sociedad machista que estábamos hablando, pero también es parte de cómo se ha degradado a la mujer, la dignidad de la mujer, cómo se presenta a la mujer, cómo se la usa como un objeto de satisfacción sexual. Entonces yo puedo hacer con esa mujer lo que a mí me dé la gana. Un momento, estás hablando de la mujer, de tu esposa, de la madre de tus hijos. Una relación íntima no necesariamente tiene que ir por ese camino. Tenemos que entender que cualquier situación de abuso, y no solamente físico, sino verbal, daña al matrimonio. A veces muchas personas dicen, no me pega, no me ha tocado, pero sí te trata de lo peor, te insulta y te dice malas palabras, no te respeta. Entonces, todas estas situaciones, Alejandro, se tienen que hablar. Y es más, en todas las diócesis, en la Arquidiócesis de Washington, a través de Caridades Católicas, hay inclusive un número 1-800 de ayuda para que las mujeres no tengan miedo en denunciar este abuso. Es un crimen que se tiene que denunciar y se tiene que poner un alto, porque obviamente la Iglesia reconoce que un matrimonio es para toda la vida, pero cuando hay una situación de abuso, en este caso de violencia doméstica, las autoridades tienen que intervenir porque está dañando a la familia y a la otra persona. Y a veces, inclusive, y lamentablemente tenemos este caso, por ejemplo, que estamos hablando en el Perú, ¿no? De toda la violencia contra las mujeres también, que está fuera de control. Es parte de esto, de que no se tiene una concientización y una valoración de quiénes somos nosotros como seres humanos y personas, y lo que aportamos a este mundo, como mujer y como hombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y esa es una de las cosas. Cuando hacemos la preparación matrimonial y hacemos este cuestionario, vemos si hay estos factores que pueden desencadenar en una crisis, y les decimos a las parejas, o sea, la Iglesia no está para casar por casar. La Iglesia solamente casa amor, como decía el padre Ovidio, que era un gran sacerdote, el que conozco, un sacerdote español. Tenemos que decirles que no. Mira, es que compré, ya tengo las invitaciones hechas, ya está la boda separada, la recepción. No importa. Si el sacerdote que los está preparando se da cuenta que hay factores que van a desencadenar una crisis o un fracaso, no tienen que casarlos. Es una vocación y se tiene que tomar seriamente, se tiene que entrar al matrimonio libremente, sin coacción y para toda la vida. Carla, finalmente, en el último minuto que nos queda, hay un evento en Denver donde vas a participar y se van a juntar todos aquellos que trabajan en la pastoral matrimonial. Cuéntanos un poquito de la fecha de este evento y cómo pueden contactarse quienes quieren participar de él. Sí, claro que sí, Alejandro. Los invito a que asistan a la Conferencia Nacional de Ministros de la Vida Católica, que se va a llevar a cabo en Denver, Colorado. Va a ser del 27 al 30 de julio. El 28 de julio va a haber un día solamente para hispanos. Así que si quieren inscribirse, por favor que envíen un correo electrónico a signovisible@adw.org o llámenos al 301-853-4546. Y también esperamos que tú estés ahí con nosotros y nos acompañes. Dios mediante, muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Carla, muchísimas gracias, que Dios bendiga tu ministerio, adelante, con muchos deseos de que nos podamos ver en Denver. Gracias por habernos acompañado. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com. Estamos siempre a disposición de los temas que quieran plantear, de las preguntas que quieran hacer, de las oraciones que quieran solicitar, de las críticas que quieran hacer. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y yo los dejo desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos, en compañía de la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo, Alejandro Bermúdez. Hasta la próxima. Recen por mí y que el Señor los bendiga.